Muy bien. Vamos a orar. Amado Padre, gracias por tu amor, por permitirnos, Señor, descansar las horas santas. Bendice a cada persona que entrará para escuchar este tema, los que entren ahora, los que entren después. Quiero pedirte, Señor, encarecidamente por la hermana de mi amiga, la hermana Jenny, Señor. Ella está rogando por su hermana Carmen, que está grave con cáncer, Señor. Ellos están en Ecuador, Señor. Bendícelos, bendícela a ella y a su esposo, Señor. Permite que puedan estar aquí dándole fuerza y haciéndole un llamado a Carmen para que acepte a Cristo antes de que sea demasiado tarde, y que el Señor se glorifique antes que sea tarde, Señor. Te pido por este programa en el nombre de Jesús. Amén y amén. Muy bien, saludos a los radioyentes de las diferentes emisoras que transmiten este programa. Hija mía, no tengas miedo, hoy sin miedo al juicio. Hoy le entramos con todo el amor y las ganas al libro de Deuteronomio. Saludos a los televidentes de Teleparaíso Venezuela. Saludos a todos los amigos que nos ven por YouTube y Facebook. Bienvenidos los nuevos suscriptores. En este momento estamos a 379, ya casi llegándole a los 500. Esta comunidad es gracias a sus oraciones y gracias a que ustedes comparten la transmisión o que le dan like a la transmisión. Muchas gracias a todos los que están haciendo eso de parte de Dios, porque este es un trabajo en conjunto para que el mensaje de Dios se siga esparciendo por el mundo entero. Les habla su sierva, su amiga y su hermana, Arsenia Fernández Yucli, la autora y, como siempre digo, quien no merece, pero el Señor me eligió y lo ha aceptado por su gracia y voluntad, la autora del devocional de Damas 2023, Hija mía, no tengas miedo. Bienvenidos y bienvenidas. Así que, bueno, ya oramos y estamos aquí para comenzar la historia de los israelitas, protegidos por la mano poderosa de Jehová. Por eso Balaam, que fue la última transmisión, no pudo maldecirlos. De hecho, cada vez que intentaba hacerlo, lo que salía era profecía de bendición. Porque somos, como decíamos en la última transmisión, benditas de Jehová. Por lo que Dios bendice, no puede ser maldecido, no puede ser maldito. Tú eres declarada y declarado bendito en el nombre de Jehová. Nadie puede maldecir a quien Dios bendice. Finalmente, se le ocurrió una idea malvada, y fue la idea de enviar mujeres moabitas que practicaban hechicerías y ritos paganos, que fueran y corrompieran a los hombres, que los sedujeran sexualmente a los hombres israelitas. Fue la única forma en que ellos pudieron finalmente corromper al pueblo israelita, presentándoles mujeres paganas. Bueno, el enemigo sabía y todavía sabe que la única manera en que la espiritualidad de una persona se pierda es que se una con una persona que no tiene pensamientos, los mismos principios. Fue así entonces como los israelitas, pueden leerlo en Levíticos capítulo 25, fueron corrompidos, ¿verdad? Y finalmente los moabitas fueron malditos por Dios porque lo hicieron con alevosía, con mala intención, valiéndose, ¿verdad?, de la debilidad de los israelitas. Dios es celoso con su pueblo. Aquel que se mete con uno de sus hijos, se mete con Dios. Por eso hay ventaja en declararnos hijas e hijos de Dios. También Dios sabía que no era posible transmitir el legado, la herencia, el legado espiritual, si se mezclaban con los impíos, ¿verdad? Y eso fue válido en ese entonces y es válido también ahora. Y luego en el capítulo 36, pero antes de eso,
Dios dice, maten ahora a todos los moabitas. Dios no quería eso para los moabitas, pero los moabitas con alevosía y mala intención, ¿verdad?, se apartaron de la bendición de Dios y fueron así execrados para siempre, ¿verdad? Bien, el capítulo 36 del libro de Números termina cumpliéndose una promesa maravillosa para con las mujeres. Es un sermón que aún no tengo y que quiero preparar. Las mujeres de Zelofehad, casi no lo puedo pronunciar. Era Masla en algunos, Magla en otros, en la versión que revisé, Mahla y Maala en otras versiones. Tirsa, Ogla, Milca y Noa. Estas 5 mujeres, 5 mujeres, lograron que se cambiaran las leyes a su favor. Que si se quedaban sin casarse y si se quedaban sin casarse y tenían la tierra de sus ascendientes más bien, que se les diera a ellos la tierra. Y fue así. A ellas se les repartió la tierra porque todavía no se habían casado. Pero el capítulo 36 queda con un mandato muy exclusivo para ellas. Solo debían casarse con los descendientes de José. O se casaban con los descendientes de José o se quedaban solas. ¿Ves cuánto le interesa a Dios que no nos mezclemos sentimentalmente con las relaciones interpersonales, ¿verdad?, con personas fuera de la fe, porque van a arrastrarnos a sus propios costumbres paganas? Y así entonces llegamos al libro de Deuteronomio. Es el libro que tiene más textos sobre el miedo y el temor. Si no me equivoco, son entre 25 y 30 textos. Ocupan casi un mes entero del devocional de Damas 2023. Ahora, fíjate, todo el libro se desarrolla en un solo lugar. No hay movimiento como el libro de Números. Está estático como el libro de Levíticos. El libro de Levíticos se desarrolló en un mes, pero en un solo lugar. El libro de Deuteronomio está ya en el año 40, justo por entrar a la Canaán terrenal. Ya se le había dicho a Moisés y hubo llanto en el libro de Números. Se le había dicho que él no entraría allí a la Canaán, ¿verdad? Así que él, antes de despedirse de ellos, entonces les recuerda todo lo que vivieron. El libro de Deuteronomio se puede traducir de muchas maneras. Algunos lo llaman el libro de los recuerdos, la segunda ley, el libro de memorias. Yo no recuerdo qué otro nombre hay allí, ¿verdad? Pero es un libro para un llamado a un pacto. El tema general del libro es: la obediencia trae bendición, la desobediencia trae castigo. La señora White dice que ahora, cuando estamos por entrar a la Canaán celestial, deberíamos leer en oración y en ruego el libro de Deuteronomio. Algunos comentaristas dicen que el libro de Deuteronomio fue el libro que más citó Jesús. De hecho, las 3 grandes tentaciones, él cita capítulos 6, 7 y 8, creo, del libro de Deuteronomio. Cuando lleguemos allí vamos a disfrutar más, ¿verdad?, todo esto. Algunos comentaristas dicen que el libro que más se cita en el Nuevo Testamento es el libro de Deuteronomio. Algunos citan que más de 80 veces se nombra el libro de Deuteronomio en el Nuevo Testamento. De hecho, también fue el libro más citado en la iglesia naciente cristiana. Así que el libro es prácticamente 3 sermones de Moisés. Y los 3 presentaciones siguientes que vamos a tener son están en el primer capítulo del libro de Deuteronomio, ¿sí? Así que bueno, vamos a comenzar. Siento que debería orar otra vez. Señor, danos tranquilidad y paz a la
abrir el libro de Deuteronomio. Quédate con nosotros. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Así que vamos a leer el versículo 1 de Deuteronomio capítulo 1. Versículo 1 del Deuteronomio capítulo 1. Estas son las palabras que Moisés dirigió a todo Israel en el desierto al este de Jordán, es decir, en el Arabá, frente al Suf, entre la ciudad de Parán y las ciudades de Tofel, Labán, Gesoret y Disab. Se da específicamente el lugar donde fueron los hechos, ¿no? Antes de abandonar su puesto como jefe visible, Moisés recibió la orden de repetirles la historia de la liberación de Egipto por muchas razones, ¿no? Puede ser que a algunos se le olvidó, pero mayormente esta era una nueva generación. Habían peregrinado por 40 años en el desierto y era importante que se hiciera una recapitulación de todas las leyes que se dio en el Levítico, ¿no? Que se dieron en el Sinaí. Era muy importante que se hiciera parte de Éxodo y Levítico. Así que cuando se dio esa ley, eran pocos los miembros de la congregación que estaban allí presentes y no tenían suficiente edad para recordar. Algunos eran adolescentes. Todos tenían, en el momento que se dio la ley, menos de 21 años. Porque todos los que eran mayor de 21 años murieron en el desierto. Así que ahora estos hombres que eran adolescentes, tenían 20 los mayores, ¿verdad? Ahora los que tenían 20, ahora tenían 60 años, ¿verdad? Quizás son los que más o menos se recordaban todo lo que vivió el pueblo de Israel en el desierto. Así que Moisés, con solemne palabras, una solemne y grandiosa ocasión, comienza a relatarles la historia de cómo se hicieron las cosas, cómo pronto iban a cruzar el Jordán y tomar posesión de la tierra prometida. Dios quería presentarles de nuevo las exigencias de su ley y hacer con ellos un nuevo pacto. Y hoy quiero terminar en oración con renovar el pacto de fidelidad y obediencia. Bueno, Dios quería recordarles que era la obediencia la única condición para obtener prosperidad. Repito, es la obediencia la única condición para obtener prosperidad. Escríbelo. La obediencia es la única condición. Obediencia a Dios, por supuesto, a Jehová, Dios de los ejércitos, la única condición para obtener prosperidad física, mental, espiritual, emocional. Y por qué no, si Dios te lo permite, también financiera. Vamos a leer el versículo 2 y 3. Y dice: por la ruta del hombre Seir hay 11 días del camino entre Orez y Cades Barnea. ¿Sabes lo que es eso? Ellos llegaron a Oreb, a Cades Barnea, y solamente habían 11 días para llegar, ¿verdad? Entrar a la ciudad prometida. 11 días. Y les tomó aproximadamente 38 años, porque un año ya tenían divagando y 38 después de lo que ocurrió, que no se nos olvide por qué ocurrió eso, ¿verdad? Los 38 años, y luego están ahorita en el año 40 y un poco más. Parece, dicen algunos escritores, que le tomó 40 años y 11 meses para llegar ya, ¿verdad? Porque se fueron dividiendo por tierras, antes del río, después del río. Todo eso fue tomando tiempo. Y leo el versículo 3. El día primero del mes 11 del año 40. Mira, el día primero del mes 11. O sea, habían pasado, el año 40, habían pasado 11 meses. Y ese día primero, Moisés le declaró a los israelitas todo lo que el Señor le había ordenado por medio de él. Era un viaje de 11 días.
desde Oreb a Cades Barnea, ¿verdad? Hasta el comienzo de la entrada de la tierra prometida. Pero viajaron, bueno, si se cuenta el total, 40 años y 11 meses. Un viaje de 11 días convertido en 40 años. ¿Qué tú piensas de esto? 126 millas es lo que hay desde Oreb hasta Cades Barnea. 126 millas. Mira, hasta gateando se hace en menos de 40 años. Así que reconocemos que ellos necesitaban la experiencia del desierto, no tan larga como la vivieron, pero la necesitaban, ¿verdad? Así que recordemos que la razón, que no se nos olvide, la razón de los 40 años peregrinando fue la murmuración. Si usted está peregrinando y no llega al destino, revise. ¿Habrá murmuración en mi iglesia? ¿Habrá murmuración en mi familia? ¿Estaré yo murmurando de alguien? ¿Estaré murmurando de un líder de la iglesia? Josué y Caleb, los únicos fieles de los 12 informantes, murmuraron contra ellos, lo querían matar, les faltó la fe, desconfiaron de la promesa divina. Esas cosas, repito, la murmuración, la falta de fe, la desconfianza en las promesas divinas nos hace deambular sin rumbo fijo y nos previene hasta de llegar a la Canaán celestial. Señor mío, ayúdanos, Señor. Ayúdanos, que eso no nos pase a nosotros. ¿Cuántos años llevamos deambulando? Rescátanos, Padre. Así que mira, qué analogía tan interesante. Ellos estaban en Egipto y allí ellos clamaban que ellos querían salir cuando estaban en servidumbre, en esclavitud, ¿verdad? Y esa es la vida que nos da el pecado, vida de servidumbre, vida de esclavitud, vida de penalidad, ¿verdad? Esclavos de nuestra carne. Satanás nos hace esclavos de él, ¿verdad? Esa es la antigua vida que ellos tenían y que nosotros teníamos antes de aceptar el evangelio de salvación. La tierra prometida es lo que Dios quiere para cada uno de nosotros. Una vida gloriosa, una vida de agradecimiento, de alabanza en el Espíritu, una vida de victoria, una vida de superación. Vamos a leer ahora los versículos 4 y 5. Versículos 4 y 5 dice así: poco antes Moisés había derrotado a Sehón, dice alguna versión, rey de los amorreos, que reinaba en Hesbón, y a Og, rey de Basán, donde habitaban los gigantes. ¿Se acuerdan? Que reinaba en Astarot y en Edrei. Y el 5 dice: Moisés comenzó a explicar esta ley cuando todavía los israelitas estaban en el país de Moab, al este de Jordán. Bueno, Moisés les recuerda, comienza el primer discurso recordándole lo último que vimos. Si usted quiere ver, váyase a las anteriores, ¿verdad? Presentaciones anteriores, y va a ver cómo se titula Nuestras victorias tienen fecha. Usted va allí y consigue en detalle. Por eso voy a ir un poco más rápido, porque ya lo hablamos. Moisés solo le está recordando el gran temor que sintió Israel cuando llegaron por primera vez a Cades Barnea. Tenían la gran oportunidad de comenzar su avance hasta la tierra prometida. Pero el miedo, la murmuración, la falta de fe, la murmuración especialmente contra sus líderes, les evitó recibir el premio. Dios se lo había prometido, y lo que Dios promete siempre lo cumple. Revisa las promesas. Las estoy haciendo para ti. Estoy haciendo un legado, porque si el Señor no viene en mi día, que ese es mi pedido, dejarte este legado. Las promesas serán 4.127 promesas.
Estuve grabándolas en un total de 4 años. Revísalas, estúdialas, memorízalas, apréndelas, repítelas, personifícalas. Ellos no creyeron que Dios les había dado. Tuvieron miedo de los gigantes. Tuvieron miedo de los gigantes. Y entonces ahora, después de 38 años, llegan en el año 38, al final del 38 yo creo. Y ahora sí, con fe, esta nueva generación, Dios les da la victoria sobre estos reyes paganos, Sehón y Og. La victoria siempre estaba allí, solo que ellos no estaban listos para recibirla. La victoria siempre es tuya. Llegará a ti cuando estés lista para recibirlo, cuando estés listo para recibirlo. Bueno, ya les dije entonces que estudien, vayan y se regresan a Nuestras Victorias Tienen Fecha. Y si no la consiguen en vivo, siempre búsquenla en videos. ¿Está bien? Así que Moisés empieza su primer discurso recordándoles justamente eso. Hay victoria cuando hay fe. 1 o 2 generaciones murieron en el desierto porque incluso dijeron, mejor que muramos en el desierto. Se les cumplió su deseo. Aprendamos ahora. Hay victoria cuando hay fe. Hay victoria cuando hay obediencia. Versículos 6 al 8. Cuando estábamos en Horeb, el Señor nuestro Dios nos ordenó: ustedes han permanecido ya demasiado tiempo en este monte. ¿A dónde tú has permanecido demasiado tiempo? Pónganse en marcha, muévanse y diríjanse a la región montañosa de los amorreos y a todas las zonas vecinas, el Arabá, las montañas, las llanuras occidentales, el Negev o el Negev y la costa, hasta la tierra de los cananeos, el Líbano y el gran río, el Éufrates. Y el 8, yo los he entregado a esta tierra, adelante, tomen posesión de ella. El Señor juró que se las daría a sus antepasados, es decir, a Abraham, Isaac y Jacob, y a sus descendientes. Amén. Qué citas tan bellas. Subraya el versículo 8 y la primera parte del versículo 7. Ponte en marcha, muévete. Este es un sermón para el que lo quiera predicar. A ver si les doy algunas citas que no voy a leer, solo para el que lo quiera predicar, pues las tome. Las órdenes que Dios les dio para que descampasen, levantaran campamento y prosiguieran su marcha en el 6 y en el 7. Bastante habéis vivido en este monte, ¿verdad? Y ese monte ardió con fuego, Hebreos 12, 18, y engendró para servidumbre, Gálatas 2:24. Y allí los llevó Dios para humillarlos y prepararlos para la tierra prometida. Pero pasaron mucho tiempo allí, dice él. Lo mantuvo alrededor de 1 año allí. Y luego le dijo que ya vivieron demasiado tiempo, muévanse, adelante. ¿Sabes? Aunque Dios nos permite que vivamos ciertos problemas, aflicciones mentales a veces. Él sabe cuándo es tiempo de movernos. Él sabe cuándo es suficiente tiempo. Ciertamente encontrará el momento y te dirá cuándo es el momento más adecuado. Tú fuiste llamado a la libertad. Romanos 8:15. Es suficiente. Ya no más llamado para el bien, el miedo, sino para la libertad. Así que se les dio, ¿verdad? Esto, vayan a Canaán. Es tiempo. Vayan. Entren y tomen posesión. Es de ustedes. He aquí, la tierra está delante de vosotros. Versículo 8. Cuando Dios ordena, es mejor que sigamos adelante. Cuando Dios dice, muévanse, nos movemos. Y cuando Dios dice, quédense, nos quedamos. Recuerden, el lema del libro es: hay bendición en obediencia y castigo en la desobediencia. Así que es mejor obedecer. Cuando Dios dice detente, te detienes. ¿Y cómo saberlo? Por las señales. Las señales. Presta atención a las señales. Yo no sé a quién les hablo
estacionado, no seguiste estudiando, estacionado en tu vida espiritual, es tiempo de moverte. Estancado en una situación emocional, es tiempo de moverte. Hoy Dios te dice, ya estuviste demasiado tiempo allí. Muévete, ve y alcanza la promesa, ¿verdad? Ve y alcanza la promesa. No te desanimes. Muévete, muévete. Ese es el mensaje clave para este devocional. Muévete. No sé si estás pasando demasiado tiempo con un resentimiento. Muévete. No sé si has estado allí magullando en tu mente un odio. ¿Te diste cuenta que no te ayudó a nada? Muévete. Seguramente tu odio ha crecido, tu resentimiento ha crecido, tu impotencia ha crecido, tu falta de perdón ha crecido. Es tiempo de moverte. Diría mi buen pastor, hacia adelante y hacia arriba. Le robé ese proverbio porque es muy bonito. Es tiempo de moverte. Si te has apartado de la iglesia y vives una vida apartada de Dios, ya pasaste demasiado tiempo allí, dice el Señor. Muévete. Sin embargo, estás en la iglesia, para algunos de ustedes, porque no sé a quién le estoy hablando, y tienes tiempo allí y no haces nada, repitiendo el mismo año. Muévete. Es tiempo de moverte. Si has estado sufriendo una separación, ¿verdad? Es tiempo de moverte. Si has estado viendo un conflicto por años, una crisis, Dios te dice, es hora de moverte. Si has estado estancada en la iglesia y no has trabajado por otros, es tiempo de moverte. Llegó la hora de salir de tu zona de confort, salir, ya sea una situación emocional, una situación espiritual, una situación física, una situación laboral, una situación de lo que sea. Ya has pasado demasiado tiempo ahí. Es tiempo de moverte. Cualquiera que sea tu situación, es tiempo de moverte. Y así nos movemos nosotros al versículo 9. Quiero leer el 9 solo. En aquel tiempo le dije, yo solo no puedo con todos ustedes. Bueno, ¿verdad? Él comienza a renovar. Como ya saben, el libro de Deuteronomio es repetición de la ley, ¿verdad? Así que yo le voy a ir diciendo dónde está el tópico. El tópico de estos versículos, del 9 y 10, está en el programa que se llama Delegar. ¿Te acuerdas? Eso es lo que él dice, que yo solo no puedo. Y entonces vino mi suegro. Así que, en otras palabras, ve hacia atrás y busca, ya sea en vivo o en videos, el programa llamado Delegar, ¿verdad? Así que Moisés, mediante una hermosa alusión, le da esta bendición patriarcal. Atribuyó la necesidad de este cambio memorable de gobierno al consejo de Jetro. Dice, mira, eso fue bueno porque la población se multiplicó. Tenían más tiempo para estar con su pareja, más tiempo para estar en familia, y se multiplicó. Y viene entonces allí el número 10, también lo tengo solo. Y dice, vamos a leer el 10, el Señor su Dios los ha hecho numerosos, que hoy son ustedes tantos como las estrellas de los cielos. Los comentaristas dicen, el hecho que se haya dicho, mira, yo cambié de gobierno y acepté el consejo de Jetro, y el siguiente versículo dice, se hicieron numerosos. La idea es que el gobierno que tenía antes, él haciendo todo, no hacía que creciera la población. Pero el hecho de que él siguiera el consejo de Jetro y nombrara los 70 ancianos y un grupo de jueces, ¿verdad? Y ya lo que no podían los ancianos, el grupo de jueces ya venía directamente a Moisés. Entonces, él le dice, ¿cómo se hizo eso? La población creció. No sé en qué, si es una hipérbole, ¿verdad? Pero esta promesa es una hipérbole. Y dice, ustedes crecieron, ¿verdad? Bueno, mejor dicho, no es una hipérbole. Ya Dios le había dicho a Abraham, mira, cuenta las estrellas. ¿Las puedes contar? No. Así van a crecer ustedes. En realidad, no van a ser 2,000, van a ser millones de ustedes.
cumplió porque los judíos de territorio, no de religión, están en todas partes. El abuelo de mis hijas era de descendencia judía de tercera generación, o sea que mis hijas tienen descendencia judía, tienen descendencia india por parte de mi padre, ¿verdad? Abuelo por parte materno, y tienen descendencia española por parte de mi madre, había descendencia española. Así que se cumple en los israelitas, ¿verdad?, que se iban a multiplicar. Este recuerdo era oportuno para motivar la fe. Este primer sermón era un sermón de recordar y de que no se desanimen, ¿verdad?, que va a ser el tema de mañana, ¿verdad? El de hoy vamos a hablar también de que no tengan miedo al juicio. Ese es el tema de hoy, ¿verdad? Déjame ver cómo estoy, sin miedo al juicio, ¿verdad? Y así vamos en el versículo 10. Cuán saludable es recordar las bendiciones. Cuán bueno es seguir adelante cuando Dios nos dice que promete que irá con nosotros. Detenernos cuando Él quiere y seguir. Y esto es válido física y emocionalmente. Cuando detenerte, cuando seguir, cuando Dios hable, cuando la Biblia lo apruebe. Vámonos al versículo 11 al 13. Que el Señor, el Dios de tus antepasados, los multiplique 1000 veces más y los bendiga tal como lo prometió. Qué promesa tan bella. Subrayen ese texto en sus Biblias. Reclamen esa promesa en su familia, en su iglesia, en su comunidad. La promesa de multiplicarnos y de bendecirnos. Somos bendecidos por Dios. Sigue diciendo el 12. ¿Cómo puedo seguir ocupándome de todos los problemas, las cargas y los pleitos de ustedes? Escojan de cada una de las tribus a hombres sabios, inteligentes y experimentados, para que sean sus jefes. Ahí le está recordando las razones por cual se cambió de gobierno unilateral por un gobierno un poco más, seguía siendo teocrático, ¿verdad? Teocrático, porque Dios está en la cúspide, pero Dios también delega en sus profetas, en su pueblo, ¿no? Así que esta oración del versículo 11, dice algunos comentadores que está en paréntesis y es una hermosísima y prudente oración en este momento en que Moisés está hablando con su corazón en la mano, sabiendo que era ya lo último que podía hacer por ellos. Cuán grandemente es interrumpir un discurso para orar. Eso fue lo que hizo Moisés. Interrumpió lo que iba haciendo y tuvo esta oración. Que el Señor los bendiga como lo ha prometido y que se multipliquen. Antes de seguir, interrumpió. Él venía hablando cómo cambió de gobierno y tal. Interrumpió. Dice, ustedes se han multiplicado. Y el 11 le dice, multiplíquense, bendigan, los bendigo. Qué lindo, qué lindo. Así que no estamos limitados en poder y bondad de Dios. Sus bendiciones son ilimitadas. Somos nosotros los que limitamos a Dios con nuestra poca fe, con nuestra duda, nuestro miedo, ¿verdad? Nuestro desánimo. Limitamos el poder de Dios, pero el poder de Dios es ilimitado. El Señor te bendiga como te lo ha prometido. Y bueno, sigamos entonces, ¿verdad? Siguiendo clamando las bendiciones de Dios. Hagamos oraciones en grandes. Si usted tiene un padre pobre, usted se conforma con una miseria, pero su Padre Celestial es rico, es el dueño del universo. Lo que le quieras pedir, siempre y cuando lo pidas de acuerdo a la voluntad de Dios, de acuerdo a su santa voluntad, no a la tuya. Ya vimos lo que le pasó a Balaam por pedir lo que no era la voluntad de Dios. Dios se lo concede, pero entonces quedó avergonzado ante Balac y se fue callado. No pudo decir lo que quería Balac que dijera. ¿Por qué?
porque donde Dios bendice no hay posibilidad de maldición. Así que siempre que pidas, pide que se haga la voluntad de Dios. Que el Señor te lleve donde Él quiera, haga contigo lo que Él quiera, cuando quiera, como quiera, con quien quiera, pero que sea siempre Dios. Gloria a su nombre y a su voluntad perfecta en nuestras vidas. Vamos al versículo 14 y 15. Ustedes me respondieron: tu plan de acción nos parece excelente. Así que tomé a los líderes de sus tribus, hombres sabios y experimentados, y les di autoridad sobre ustedes. Los puse como jefe de grupos de 1000, de 100, de 50 y de 10, y como funcionarios de las tribus. De nuevo, todo lo relativo a delegar está en ese devocional. Moisés sabía que estaba por morir y le estaba recordando: mira, yo hice esto y yo consulté con ustedes. ¿Se acuerdan que una de las murmuraciones de Aarón y Miriam es porque ellos no fueron consultados, ¿verdad? Pero el Señor consultó. Busquen entre ustedes, Moisés consultó, busquen entre ustedes personas que sean sabias, experimentadas, inteligentes, ¿verdad? ¿Qué más que dice? Dice 3 cosas: sabios, inteligentes, experimentados. Qué lindo, ¿no? Porque ser inteligente de los mismos que son sabios. Algunos son inteligentes, muchos son inteligentes, pero pocos son sabios. Sabiduría es aplicar la inteligencia en el momento con la persona adecuada. Así que él le dice, ¿verdad? Le recuerda, se presentó ante el pueblo, le dice: mira, yo estoy aquí dándole estas últimas advertencias. Dice la hermana White que una luz iluminaba su rostro. La edad había encanecido sus cabellos, como los míos. Me encantan mis canas. Pero su cuerpo se mantenía erguido. Su fisionomía expresaba el vigor robusto de su salud. Tenía los ojos claros y penetrantes. Y en aquella ocasión solemne, importante, con profunda emoción, describió al pueblo el amor y la misericordia de su protector todopoderoso. Para que hay Profetas 440, el párrafo 4. Moisés escogió ancianos de Israel usando esta combinación, ¿verdad? Y tuvo la aprobación de ellos y la aprobación, ¿verdad?, del propio Moisés, de que el consejo de Jetro era un consejo divino. La señora White dice eso: el consejo de Jetro era así. Que ahí les habla cómo fue que eligió los 70 ancianos. Los 2 versículos siguientes es cómo eligió a los jueces. Vamos entonces al versículo 16, 17, y con él pues vamos a terminar, ¿verdad?, este devocional. 16 y 17 dice: además, en aquel tiempo le di a sus jueces la siguiente orden: atiendan todos los litigios entre sus hermanos y juzguen con imparcialidad, tanto los israelitas como los extranjeros. No sean parciales en el juicio. Consideren de igual manera la causa de los débiles y de los poderosos. No se dejen intimidar por nadie, porque el juicio es de Dios. Me encanta la versión, ya la voy a leer, del devocional. Los casos que no sean capaces de resolver, tráiganmelos que yo los atenderé. Así que parecía que había los 70 ancianos, los jueces y Moisés. Bueno, vamos a leer ahora el que está en el devocional, que Dios habla hoy. ¿Qué dice? Al dictar sentencia, no hagan ninguna distinción de personas. Atiendan tanto a los humildes como a los poderosos, sin tenerle miedo a nadie, porque el juicio es de Dios. Y si se les presenta algún caso difícil, pásenmelo para que yo los atienda. Me encanta esta versión, ¿verdad? Así que dice: sin tenerle miedo a nadie. Deuteronomio 1:17. Así que Dios, ¿verdad?, se dedica a explicarles a través de Moisés cómo fue que eligió a los ancianos. Dice que los jueces debían escuchar toda la historia, ¿verdad? Y recordemos siempre que una
historia tiene dos lados, ¿verdad? Alguna gente hace juicios con un solo lado. Si tú escuchaste una versión, escuchaste el 50% de la verdad, porque nadie tiene el 100%. Tienes que escuchar versiones, varias versiones para tener el 100%. Solo Dios tiene el 100%. Jesús tuvo el 100% cuando estuvo en la tierra, de la razón. Lo demás no. Dicen los escritores que el que tiene muchísima razón llega al 60%. Así que la palabra de Dios sí tiene el 100%. Nosotros no. Así que se le encarga a los jueces que sean pacientes, que escuchen. Número uno, que escuchen. Por eso Dios nos dio dos oídos, ¿no? Para escuchar doble y hablar la mitad. Escuchar cuidadosamente, ¿verdad? Y quiero leerles un versículo que está aquí, Isaías 54. Isaías 54 dice: el Señor Omnipotente me ha concedido tener una lengua instruida para sostener con mi palabra al fatigado. Todas las mañanas me despierta y también me despierta el oído para que escuche como los discípulos. Así que primero es escuchar antes que hablar. Por eso paso muchas horas escuchando la palabra de Dios, estudiándola antes que hablar. De hecho, más del doble yo estudio que lo que presento. Así que tengamos juicios justos e imparciales. Primera característica, escuchar. Segundo, ser justo e imparcial. Juzgar con rectitud. La sentencia debe dictarse de acuerdo con los méritos de la causa, sin importar, ¿verdad?, la calidad de las partes. No se debe permitir a los nativos que abusaran de los extraños, ni los extraños que insultaran a los nativos. Todo bien imparcial, ¿verdad? Así que no se deben conocer las caras en el juicio. El juicio, por eso el símbolo de justicia, creo que tiene no me acuerdo bien, déjame ver si lo consigo, que el de esta vez es un mazo, ¿verdad?, del juicio, pero también, por supuesto, y me hubiese gustado también que tuviese una cara vendada, ¿verdad? Que ese es el símbolo de justicia, que no se conocen las caras, sino que hay que ser imparcial en el juicio, ¿no? Y la tercera característica es ser decidido y ser valiente. Ahí está el centro de la matutina. No tendrás miedo de las caras de los hombres. No te dejarás intimidar. Cuando tengas que decir, esto no es así, si esto no está de acuerdo con la Biblia, dilo. Ya sea porque la multitud clame o por las amenazas de las personas, no hay que tener miedo. Dios te puso para juzgar, Dios te puso en este cargo, así que tú eres un líder de Dios, en otra palabra. Iba a decir vicerregentes, que está aquí escrito. Tengo aquí escrito. El juicio es de Dios y Él te protegerá si haces el bien. Pero ciertamente muchos jueces son asesinados cuando el juicio favorece el uno, y siempre va a favorecer una parte, ¿verdad? El malo manda a asesinar al juez, paga y lo persiguen para que lo asesinen. A veces van en el carro, a veces llegando a su casa. ¿Cuántas historias hay de jueces asesinados por mantenerse, ¿cómo se dice?, imparciales? ¿Es justicia? Es justicia. Y por supuesto, como decía él, también habla, ¿verdad?, los casos más difíciles debían traérselos ya a Moisés. Y él estaría, por supuesto, siempre listo. Así que el llamado es a escuchar, a ser justos, juicios justos e imparciales, ¿sí? Y ser decididos, ser valientes. Si te pusieron en un cargo en tu iglesia, sé valiente. Saca adelante el departamento, ese ministerio, Dios va contigo. Hablando de juicio, yo he estado solo 3 veces en un juicio. Uno cuando manejaba con la licencia en Massachusetts, con una licencia de Florida, y no tenía más de 1 año y eso estaba prohibido. Me pusieron con los criminales porque hacer eso supuestamente es
criminal. Otra vez cuando los documentos de mi país y otra vez cuando estaba haciendo un pedido. En las 3 veces siento que los juicios fueron muy bien, fueron buenos. No me quejo de ninguno de sus juicios. Así que para terminar vamos entonces a leer parte del devocional, ¿sí? A ver, ¿cuál quiero leer aquí? Bueno, ¿tienes miedo a algún juicio? Si tienes miedo es porque, si tienes miedo a porque no estás obedeciendo. Yo fui a los 3 juicios, fui tranquila. Aunque sabía estaba manejando con una licencia diferente, pero yo no lo sabía y eso fue mi claim. Yo no sabía. No había leído en ninguna parte de que no se podía manejar con una licencia de otro estado. En Venezuela uno maneja con la licencia en todo el país toda la vida. Así que si tienes miedo a un juicio, cualquiera sea, es porque necesitas renovar tu pacto de fidelidad y tu pacto de obediencia. Hoy en la oración final, en un minuto, vamos a hacer eso. ¿Verdad? Renovar nuestro pacto de fidelidad. ¿Tienes miedo a algún juicio? ¿Estás intimidado por tu situación migratoria, situación de trabajo, un divorcio, lo que quiera que requiera un juicio? ¿Verdad? Renueva tu pacto de fidelidad antes. Pide perdón. Si sabes que vas a ser acusada en ese juicio y eso es legal, sencillamente acéptalo. Yo acepté, yo le dije, bueno, tengo que pagar, sí, pagué. Me dieron permiso, creo que pagué $75 y lo pagué de 25 en 25. Así que los juicios siempre son, ¿verdad? Para enseñarnos una lección. ¿Es intimidante alguna situación que vives? Renueva tu pacto con Dios. Confiésale tu decisión de obediencia y notarás que todo miedo a cualquier juicio, cualquiera que sea, irá desapareciendo. Siento que debo orar de nuevo por mi amiga Jenny. Estoy orando y voy a hacer esta oración grabándolo aquí y le voy a mandar a ella este mensaje para que sepa que oramos al comienzo y al final. Amado Padre, alabamos tu nombre y tu majestad por siempre. Venimos a renovar nuestro pacto de fidelidad, nuestro pacto de obediencia a ti. Quiero rogarte por mi amiga y hermana, la hermana Jenny Fernández y su esposo Manuel. Bendícelos, están en un momento muy, pero muy triste. En este momento en que su hermana Carmen, ¿verdad?, está siendo prácticamente en las últimas horas de vida con un cáncer, Señor. Te ruego que te manifiestes, Señor, que tu nombre sea glorificado y que ella, en el último minuto, pueda la hermana preguntarle que acepte a Cristo como su Salvador personal. El hermano Manuel pueda, Señor, hacer este llamado en el último minuto de vida, que acepte a Cristo como Salvador personal. Te coloco a la hermana Jenny y al hermano Manuel para que tengan el coraje de preguntarle a su hermana que acepte a Cristo como Salvador personal. Oro por todos los que en este momento están oyendo este tema y están haciendo un pacto de obediencia y un pacto, Señor amado, de fidelidad. Perdona nuestros pecados, danos una nueva oportunidad de ser fiel a ti. Te lo ruego en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén. Muy bien, los invito para el próximo tema. No se desanimen. En el mismo capítulo, no nos movemos. Aquí dejamos hasta el versículo 17 y seguimos en la próxima presentación, ¿verdad? Porque hay 3 en esta presentación. En este capítulo 1, Deuteronomio, hay 3 presentaciones. El versículo 17, el versículo 21 y el versículo 29. Adiós, bendiciones.